sociales, los invitamos para que podamos leer la escritura, esta porción que vamos a tomar como base para el mensaje de hoy. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, dice la escritura de la manera siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Oramos. Señor y buen Padre, te bendecimos y agradecemos todo el tiempo, Señor, tu bondad, tu misericordia, Señor, tu compañía, tu respaldo, Señor, en todo lo que hacemos. Gracias, Padre, porque hasta este día, Señor, podemos decir con libertad y con confianza, Señor, que hasta aquí tú nos has acompañado y has estado con nosotros, Señor. Seguimos, Padre, meditando en tu palabra, seguimos creciendo, Señor, en el conocimiento, seguimos teniendo tu escritura, tu palabra, Señor, como la base, el fundamento de nuestra fe, Señor, y el crecimiento, Padre, de esta congregación que tú has levantado, Padre, Casa de Pan y Alabanza. Háblanos, Señor, en esta hora. Bendice a tu pueblo que nos mira a través de las redes sociales y a nuestros amigos, Señor, que nos miran también. Señor, háblales para que ellos puedan ir conociendo tu palabra poco a poco, cada día, Señor. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor. Amén. El tema que vamos a estar hablando en esta hora, hermanos, lleva por título Los Ministerios, segunda parte. Los Ministerios, segunda parte. Específicamente, hermanos, hoy vamos a estar hablando acerca de los profetas. La semana pasada, en la primera parte, hablamos, esto es a manera de introducción solamente, hablamos acerca de los evangelistas, ¿verdad? El evangelista es el que anuncia las buenas nuevas de salvación. Su mensaje específicamente es para los incrédulos. Mayormente un evangelista, su ministerio está enfocado en la gente incrédula, en aquellos que no han conocido al Señor. Y me refiero a aquellos que no han conocido al Señor, hermano, o amigos, perdón, a todos aquellos, ¿verdad?, que profesan una religión, pero que no han tenido un encuentro real con Jesucristo. Entonces, a ellos, ¿verdad? No estoy diciendo a gente que no cree en Dios, porque probablemente pensarían cuando digo incrédulos, no, pues yo sí creo en Dios, pero, o sea, religiosamente, ¿verdad? Entonces, un evangelista se enfoca, hermano, a exponer la palabra del Señor abiertamente para que aquellos que, entre comillas, conocen de Dios, se den cuenta que de verdad no conocen del Señor, ¿verdad? Entonces, el evangelista, esa es su tarea, hermano. Y si le imita, hermano, el mensaje del evangelista es presentar o entregar, mejor dicho, el mensaje de salvación, ¿verdad? Para que la gente se arrepienta y venga a Jesucristo. Entonces, ese fue uno de los ministerios que hablamos la semana pasada. El segundo ministerio que hablamos también fue el del pastor. Y les decía, hermanos, que el pastor tiene una acción múltiple en su tarea, en su desarrollo como pastor, ¿verdad? Pues él es, en tanto que él predica, también está evangelizando y también está enseñando. O sea, en otras palabras, el pastor es el único que ejerce, hermano, un triple ministerio. O sea, es pastor, es evangelista y es maestro también, ¿verdad? Y él tiene, hermano, como principal tarea o como primaria responsabilidad delante de Dios, hermano, cuidar de la salud espiritual del rebaño, de la iglesia que está a su cargo, hermanos, a la iglesia que Dios le ha encomendado. Entonces, por ello, hermano, es importante, ¿verdad? Es importante que el pastor, ¿verdad?, pueda manejar y tenga esta habilidad, digamos, de evangelizar y de enseñar. Porque los que están a su alrededor van a ir aprendiendo, van a ir creciendo también con él. O sea, una cosa, hermano, es predicar, ¿verdad?, tirar un mensaje, entregar un mensaje, no tirar, entregar un mensaje, ¿verdad?, evangelístico. Otra cosa es enseñar, ¿verdad? Y puede ser que en un mensaje se esté evangelizando y se esté enseñando, pero eso es lo que hace el pastor y esa es la tarea que Dios le ha encomendado al pastor, ¿verdad? Y más todavía, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada en cuanto a este ministerio.
El tercer ministerio que vimos la semana pasada también fue el del maestro, ¿verdad? Y como su nombre lo indica, es el ministerio que capacita, ¿verdad? No solamente para comprender las verdades escriturales, sino también para darlas a entender. El maestro, hermanos y amigos, tiene esa habilidad, o sea, de poder enseñar las escrituras, y una habilidad, hermano, que esto es solamente del maestro, que los pasajes difíciles los hace fáciles para que la gente lo entienda. Eso es de un maestro, ¿verdad? Entonces, el ministerio del maestro, hermanos, o sea, es un ministerio tan importante, ¿verdad? Porque, valga la redundancia, va a enseñar al pueblo de Dios, ¿verdad? Y un maestro, hermano, no está encerrado localmente, porque un maestro, por la capacidad que Dios le ha dado, puede escribir libros, puede tener, hermano, varios libros en su, digamos, con su nombre, ¿verdad? Que él está exponiendo en esos libros, hermano, la manera fácil o de alguna manera más simple, hermano, lo que algunos pasajes de las escrituras nos cuesta a lo mejor trabajo entender, ¿verdad? Pero esa es una habilidad del maestro. Entonces, la semana pasada vimos estos tres ministerios, el evangelista, el pastor y el maestro, hermano. Ahora, en cuanto a los ministerios que faltan, ¿verdad? El apóstol y profeta, ¿verdad? Hoy nos vamos a enfocar específicamente en el ministerio del profeta, ¿verdad? Y la siguiente semana hablaremos acerca de los apóstoles, y posteriormente, aunque no va a ser, hermano, dentro de lo que es la doctrina, pero que sí va a ser una enseñanza, ¿verdad? Me voy a enfocar, hermano y amigos, en estos dos ministerios juntos, ¿verdad? Pero en relación a nuestro contexto como iglesia. Lo que pasa alrededor de las iglesias y lo que acontece en la actualidad con estos hombres que se llaman apóstoles y que se dicen profetas también. Entonces, eso va a ser, digamos, en 2 semanas, ¿verdad? Para que estén pendientes, aunque lo vamos a estar anunciando también todavía. Pero hoy nos vamos a enfocar, hermano, en el ministerio del profeta, ¿verdad? Dentro de los 5 ministerios, el ministerio del profeta. Entonces, vamos entrando a lo que toca hoy. La función del profeta, hermano. La función principal de un profeta era servir como la voz de Dios para el pueblo. Los verdaderos profetas de Dios, hermanos, nunca hablaron por su propia cuenta o nunca dieron a entender que lo que ellos decían, hermanos, era de su propio sentir o de su propio pensamiento. Ellos estaban siempre hablando, hermanos, ¿verdad? Lo que Dios les decía. El profeta de Dios, hermanos, siempre transmitió el mensaje que Dios mismo le entregó. Él nunca, el profeta de Dios, y remarco y voy a estar remarcando, el profeta de Dios nunca habló, hermano, en su propio pensamiento, en sus propios deseos, en sus propias emociones. Vamos a entrar, hermano, a las escrituras. Vamos a ver bastantes pasajes con relación a esto, al ministerio, hermano, a la función del profeta, ¿verdad? Éxodo capítulo 4, versículo 13. Hablando Dios con Moisés, dice Éxodo 4:13, y él dijo: ay Señor, envía, te ruego por medio de que te ruego por medio del que debes enviar. Dios le dijo a Moisés que resucitaría a alguien como él. Perdón, aquí me pasé un poco. Versículo 13, y él dijo: ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. En este caso, hermanos, Moisés estaba con temor porque él decía que él no podía hablar, ¿verdad? Entonces el Señor y lo iba a enviar y él le decía: te ruego, ¿verdad? Pero el Señor iba a enviarlo a él específicamente, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés, hermanos, que resucitaría a alguien posteriormente, hablando de los profetas, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 18, el versículo 18, dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y aquí, hermanos, empezamos a ver, ¿verdad? Aunque está hablando proféticamente de alguien, ¿verdad? Pero ahorita no me voy a meter en este tema para que no nos enredemos, sino lo que está diciendo es que este personaje iba a hablar lo que Dios le dijo o le iba a decir que hablara. Lo repito otra vez. Me dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú,
Dice, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mandare. O sea, este profeta, que no nos da el nombre, ¿verdad? Lo que está diciendo el Señor a través de Moisés es que él iba a hablar lo que Dios le dijera que hablara. Jeremías capítulo 1, versículo 9. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí te he puesto mis palabras en tu boca. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. O sea, Dios hablándole a Jeremías, hermanos, y diciéndole que lo que él iba a hablar era lo que Dios quería que hablara, porque está claro, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. O sea, nunca el profeta, hermanos, nunca el profeta habló en su propio pensamiento. Nunca, hermano. Ezequiel capítulo 2, versículo 7, dice, les hablarás. O sea, me estoy refiriendo, hermano, específicamente a versículos de la Biblia donde la Escritura está dejándonos clarísimamente ver, hermanos, que Dios les está diciendo que hablen ellos, ¿verdad? Que no son ellos los que están hablando, sino ellos están hablando al pueblo, ¿verdad? Están sirviendo como transmisores del mensaje de Dios. Por eso es que les decía al principio, ¿verdad? Que la función principal del profeta era servir como la voz de Dios al pueblo o para el pueblo, ¿verdad? Entonces, Ezequiel capítulo 2, versículo 7 dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. O sea, el pueblo de Israel, hermano, tenía esa, vamos a decirle, problema, hermano, que fácilmente se desviaba. Y ese problema, hermano, no es tan raro en la actualidad. Porque la gente, hermano, si no está centrada en la palabra de Dios, hermano, se desvía fácilmente, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hablar en cuanto a los profetas en 2 semanas, ¿verdad? Porque también hay hombres, entre comillas, de Dios que utilizan las escrituras, hermano, y amigos, para desviar al pueblo. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice. Dice otra vez, repito, Ezequiel 2:7, les hablarás pues mis palabras, dice, escuchen, no dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. De todos modos, las escuchen o no las escuchen, es Dios el que está hablando, hermano, ¿verdad? Siempre decían que era la palabra de Dios. O sea, los profetas, hermanos, siempre decían, expresaban que lo que ellos traían era un mensaje de parte de Dios, hermanos. Joel capítulo 1, el versículo 1, dice la escritura, hermanos, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. O sea, la palabra venía de Dios a Joel, hermanos, ¿verdad? Y esta era la voz que Joel transmitía. Así me dijo Dios. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Miqueas capítulo 1, versículo 1, dice la escritura, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Y vuelve a mencionar que es la palabra de Jehová que vino a Miqueas. O sea, estos profetas, hermanos, no decían, hermanos, se acercaban al pueblo y le decían, bueno, esto es lo que tienen que hacer y esto es lo que van a hacer. No, ellos decían, así dice el Señor. O Dios me ha enviado, ¿verdad? Porque era la palabra que ellos habían recibido. Sofonías capítulo 1, versículo 1 dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cus, hijo de Jadalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. O sea, palabra de Jehová. Parece repetitivo, hermanos, pero no es repetitivo porque es Dios hablándole a Joel, Dios hablándole a Miqueas, Dios hablándole a Sofonías. Estas eran las palabras de Dios a los profetas para que ellos transmitieran la voz de Dios al pueblo.
Jonás capítulo 1, versículo 1. Dice la escritura, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ¿verdad? Y allí voy a parar, porque esta palabra es lo que Jonás iba a transmitir al pueblo de Dios, ¿verdad? Pero la escritura dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Es Dios, hermanos, siempre hablándole a su pueblo. Amós capítulo 1, versículo 3. Amós capítulo 1, versículo 3. Dice la escritura. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Así ha dicho Jehová. El hombre de Dios, hermano, el profeta de Dios, nunca habló en su propio nombre. Este es el oficio, hermano, principal, o la función principal del profeta, hermano. Transmitir la voz de Dios al pueblo. El profeta verdadero, hermano, nunca se atribuía, hermano, que él era el que estaba transmitiendo la palabra, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que Dios les transmitía audiblemente la voz o el mensaje que él quería que transmitieran, hermano, también utilizó la visión como un medio para transmitirles, ¿verdad? Pero esto no quería decir, hermano, que si fuera una visión, ¿verdad? Ellos iban a decir, bueno, estoy dudando de esto o del otro. No, fíjense bien, vamos a ver, 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice el verso primero en adelante de 1 Samuel 3, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y él se acostó. O sea, en este caso, hermano, cuando Dios le estaba hablando a Samuel, ¿verdad? Él pensaba que era el profeta, Elí, el que le estaba hablando, pero no, Dios le estaba hablando en una visión a Samuel, ¿verdad? Versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia, y Elí y la palabra de Jehová escaseaban aquellos días, dice, no había visión con frecuencia. O sea, lo que estaba pasando es que Samuel estaba teniendo una visión de parte de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 7, dice, capítulo 7, verso 17, dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Ven? Conforme a todas estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán a David. Natán a David. Una visión que estaba utilizando, en este caso, para hablarle a su pueblo, o específicamente a David, ¿verdad? Y así fue que Dios le transmitió el mensaje para transmitírselo a David. Isaías capítulo 1, versículo 2. Dice la escritura, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y nuevamente, hermano, la escritura vuelve a ver, o nos deja ver, hermano, que Dios le estaba transmitiendo una visión a Isaías, ¿verdad? Para que Isaías se la transmitiera a su pueblo Israel. Verso 2 dice, verso 2 de Isaías 1 dice, oíd cielos y escuchar tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. O sea, la visión viene a Isaías y luego Isaías transmite, ¿verdad?, el mensaje de parte de Dios,
igualmente de la misma manera. ¿Por qué? Porque aunque sea audible o que fuera una visión, de todos modos era un mensaje que Dios iba a transmitir al pueblo, y el profeta, ese era su oficio o era su labor, transmitir lo que Dios quería que su pueblo supiera. Ezequiel capítulo 11, el verso 24 y 25. Dice: luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Verso 25 dice: y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. O sea, si fuera la voz, si fuera una visión, hermano, el profeta tenía la obligación de entregar ese mensaje. Y aunque el profeta no dice, en algunos casos dice recibí la visión, pero en este específico caso también, ¿verdad? Verso 25 dice Ezequiel: hablé a los cautivos de todas las cosas que Jehová me había mostrado. O sea, él les dijo: Dios me ha dicho esto y me ha mostrado todo esto, y eso es lo que él transmitió, hermano, porque esa era la tarea o el oficio, ¿verdad? También, aparte de la visión, aparte que Dios les hablaba, también los sueños eran parte de la manera que Dios transmitía el mensaje. Y luego este mensaje, hermanos, ¿verdad? O sea, pudiéramos pensar nosotros, bueno, esto se quedó en el Antiguo Testamento y hasta ahí terminó, ¿verdad? Pero bueno, en cuanto a la labor de estos profetas, ¿verdad? Y como ellos no hablaban en su nombre, hermanos, Pedro se refiere, ¿verdad? Y vamos a verlo en segunda de Pedro, capítulo 1, perdón, versículo, capítulo 1, versículo 20. Sí, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice la Escritura: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, estos hombres o todas estas palabras que Dios le transmitió a los profetas, hermanos, cualquiera fuera de los profetas mayores o de los profetas menores, Dios, hermano, era el que estaba hablando. Y ellos eran, hermanos, utilizados, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo. La inspiración de Dios era lo que ellos transmitían. Y Pedro lo remarca, hermanos, ¿verdad? Y esto, hermanos, y ya con esto casi vamos finalizando por el día de hoy en cuanto a la labor del profeta. Cuando Esteban estaba haciendo su defensa, cuando él estaba, hermano, casi a punto de morir, él se refiere a esta labor de los profetas, ¿verdad? De una manera especial. Y vamos a verlo en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Capítulo 7, versículos 51 en adelante, 52. En cuanto a su defensa, Esteban dice, hermanos: duros de cerviz, incircuncisos de corazón, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Un profeta, hermanos, ¿verdad? Y con esto casi vamos finalizando. El profeta no era, hermano, el hombre que tenía los privilegios, el hombre que era atendido, el hombre que siempre quizá le tendían la alfombra roja. No, en algunos casos, hermanos, se burlaban de ellos, en algunos casos, hermanos, eran golpeados. Lo más difícil, hermano, los mataban. Y esto es lo que Esteban hace referencia, ¿verdad? El Señor mismo dijo, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿verdad? Porque, hermano, el Señor dijo, ¿cuánto
cuánto tiempo o cuánto he anhelado yo, ¿verdad? Juntarlos como la gallina junta a los polluelos. Pero hermano, el profeta de Dios, el verdadero profeta de Dios, hermano, no estaba entre los lujos, no estaba, hermano, entre las riquezas, no estaba, hermano, entre las pompas. Probablemente, hermano, estaban solos, aislados, lejos, y cuando Dios les hablaba, ellos tenían que ir. En algunos casos, algunos se rehusaron, como en el caso de Jonás, ¿verdad? Pero aunque se rehúse el hombre, hermano, Dios siempre va a transmitir su mensaje, hermano, ¿verdad? Y finalizo con la porción de Hechos, capítulo 7, el verso 51 y 52, ¿verdad? Dice, duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Dice, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Aquí Esteban está diciendo, hermano, que los profetas no solamente hablaban o entregaban el mensaje, sino que en este caso específico, hermano, profetas también anunciaban la venida del justo. Y se está refiriendo a Jesucristo. Y dice, hermano, y ustedes habéis sido los que lo entregaron y los que lo mataron. Refiriéndose al Señor. Entonces, finalizo, hermano, el profeta, ¿verdad? Y remarco otra vez, el profeta de Dios nunca habló en su nombre. El profeta de Dios, hermano, siempre habló inspirado por Dios y siempre entregó el mensaje que Dios quería que entregara a su pueblo, hermanos. Amén. Vamos a finalizar entonces. Dentro de 2 semanas vamos a ver, hermanos, lo que sucede con los profetas que están en nuestro contexto, hablando en el 2021 y más adelante y un poco más atrás también, hermanos. Amén. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, Padre, seguir caminando entre los 5 ministerios, Señor. Vamos al número 4, nos falta uno solamente, Padre, pero también queremos, Señor, que nos hables a través de lo que está sucediendo en nuestro contexto y eso será en las próximas semanas, Señor. Gracias, Señor, gracias por los que estamos aquí, gracias por los que nos miran a través de los medios, Señor. Bendícelos, háblales, Padre, y ayúdalos a crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén.